¿Cómo se siente, mi gente? En esta ocasión estamos hablando de la primera ocupación estadounidense a la República Dominicana que se produjo entre 1916 y 1924. Fue una de las numerosas intervenciones en América Latina realizadas por las fuerzas militares estadounidenses. El 13 de mayo de 1916, el contraalmirante William Black Caperton obligó al secretario de Guerra de la República Dominicana, Desiderio Arias, quien había ocupado el cargo durante el gobierno de Juan Isidro Jiménez, a abandonar Santo Domingo bajo la amenaza de un bombardeo a la ciudad. 3 días después de que Desiderio Arias abandonara el país, es decir, el 16 de mayo de 1916, un contingente del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos desembarcó y en 2 meses tomó el control de la nación dominicana, imponiendo en noviembre de 1916 un gobierno militar bajo el mando del contraalmirante Henry Shakespeare. En medio de un estado casi de guerra, el imperialismo norteamericano invadió el país y controló a las tropas de Arias, quien se trasladó sin éxito a Santiago para tratar de combatir desde allá. El gobierno norteamericano alegó que el Estado dominicano había violado los convenios de 1907. El presidente Jiménez renunció. El Congreso nombró presidente provisional a Francisco Enrique y Carvajal, quien vivía en Cuba y regresó para asumir el cargo. Enrique se perfilaba como una figura neutral en la lucha de los caudillos. El Congreso pensaba que su elección facilitaría una pronta desocupación de las tropas invasoras, pero como el presidente rechazó las exigencias de Estados Unidos, el gobierno de ese país le cortó los ingresos de las aduanas que controlaba. El 29 de noviembre de 1916, Estados Unidos impuso un gobierno militar al mando del contraalmirante Henry Shakespeare. Al imperialismo norteamericano le interesaba construir carreteras para ampliar sus inversiones en la economía de exportaciones. La inflación de Estados Unidos era cada vez mayor en ese rubro, principalmente en la industria azucarera, que con la Guerra Mundial de 1914 a 1919 se había vuelto más rentable debido a la baja de la producción de azúcar de la remolacha en los países europeos involucrados. La invasión a Dominicana fue la salida que encontró el imperialismo norteamericano para imponer el orden que los grupos políticos criollos no lograban establecer. Pero el imperialismo ayer y hoy lo que busca es mercado donde invertir y generar ganancias vitales para ellos. Disolvieron las fuerzas regulares
del ejército dominicano y las sustituyeron por tropas de Estados Unidos que asumieron las tareas de defensa y orden público. Decretaron el desarme de la población y la obligaron a entregarles sus armas a las autoridades norteamericanas. A quienes se negaban se les perseguía. Esa medida garantizaba que no hubiera brotes de militares caudillistas y que se redujera la posibilidad de resistencia a la ocupación. Se confiscaron 9.337 fusiles, 25.760 revólveres, entre otros. En 1918 reorganizaron los cuerpos armados bajo su propia dirección. Se creó así la Guardia Nacional, que luego pasó a llamarse Policía Nacional Dominicana. Para que llegaran compañías azucareras norteamericanas, se despojó de sus tierras a muchos campesinos y hasta algunos terratenientes en la zona de plantaciones de azúcar y en lugares cercanos a ellas. Para tal fin se aprobaron dos leyes. La primera, la de impuesto a la propiedad territorial, que proveía recursos al gobierno y obligaban a muchos propietarios a vender sus parcelas debido a que no podían pagar el impuesto. La segunda, la de registro de tierras, que obligaba a dividir los terrenos comuneros y despojar de sus tierras a quienes no podían legalizarlas. Resistencia a la ocupación. Los gavilleros. Los llamados gavilleros fueron un agrupamiento armado que luchó contra la ocupación hasta inicios del año 1922, cuando ya se habían anunciado los primeros planes de desocupación. Operaron en el este del país y estaban integrados mayormente por campesinos y trabajadores de las zonas rurales, donde se expandía la producción azucarera. Durante los años de la ocupación, sectores intelectuales urbanos mantuvieron un rechazo a la misma, aunque no con acciones armadas. El organismo coordinador de este movimiento fue la Unión Nacional Dominicana, a la que pertenecen intelectuales como los hermanos Enrique y Carvajal, Américo Lugo, Emilio Tejeda, entre otros. Fin de la desocupación. En 1924 se produjo la desocupación norteamericana. Tras la firma de un plan entre Francisco J. Peinado, abogado conservador dominicano, y Charles Evans, secretario de Estado norteamericano, el plan establecía, entre otras cosas, el mantenimiento del orden impuesto durante la ocupación. El comerciante Juan Bautista Vicini Burgo fue nombrado presidente provisional y en las elecciones de ese mismo año fueron electos presidente y vicepresidente
Horacio Vázquez y Federico Velázquez. Por favor, suscríbete en mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones para que sea el primero o la primera en recibir cada uno de los videos que subo cada día. Cuento con tu apoyo.